Así todos ustedes. Raúl, no te escuchas, Perdón. tienes apagado el micrófono. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro seminario internacional, Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. En esta ocasión tenemos a el doctor Vicente Torres Lezama, quien nos acompaña desde la hermana República del Perú, de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, allá en Perú. El doctor Vicente Torres nos va a hablar sobre educación, cultura y pueblos originarios en la educación superior. Pero antes de cederle el uso de la voz y el micrófono al doctor, quien agradecemos mucho su estancia y prestancia en este seminario, pues damos el uso de la voz a la doctora Dalia Peña Islas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Raúl. Pues es un gusto, Vicente, tenerte aquí nuevamente en la UPN Hidalgo Unidad 131, porque el doctor Vicente ya ha tenido participación con nosotros en otros seminarios. Esperemos que pronto sea posible que él se encuentre acá de manera presencial. Siempre está abierta la invitación para ti, Vicente, para Jenny, por supuesto, amigos de Perú. Y bueno, antes de cederle el micrófono al doctor Vicente Torres, voy a dar lectura a una breve semblanza, y digo breve porque tiene una formación impresionante, una trayectoria académica muy interesante. El doctor Vicente Torres es antropólogo quechua, maestro y doctor en antropología social por la Universidad Iberoamericana de México, Santa Fe, con diplomado en patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, profesor ordinario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, profesor de pre y posgrado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco. Sus líneas de investigación se centran en los estudios andinos, fiestas, peregrinaciones, mayordomías y rituales del sur peruano. Pues nuevamente bienvenido, Vicente, te cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Urpillay Soncollay, como se dice en mi lengua materna. Anchacosisca, Kay Mincacuiniquichiswan, muy agradecido por esta invitación, a ti, Dalia, particularmente, y también a Raúl, que están aquí presentes, y por supuesto a la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo. Creo que como países hermanos, y por supuesto que compartimos esta profesión, siempre es importante hacer AINI, como decimos nosotros, reciprocar, nos ayudamos unos a otros y pues en ese sentido vamos a también participar en este seminario que están impulsando ustedes en México. Siempre agradeciendo a cada uno de ustedes por todo este esfuerzo, porque llevar adelante un evento no es tan sencillo en realidad. Muchas gracias y pues vamos a ir conversando un poquito sobre educación, cultura y pueblos originarios en la educación superior. Y pues vamos a comenzar y me indican si pueden visualizar, si cambia la pantalla, por si por ahí tenemos algún inconveniente. Entonces, vamos a continuar. Desde un primer momento se ha dado este proceso de dominación y herencia colonial en la Universidad Peruana, y pues por supuesto la superioridad posicional de los españoles en contraste con los pueblos andinos, amazónicos de Perú, fundamentalmente. Creo que este documento es muy importante recordar para nuestros países, por supuesto, que es el requerimiento que se da en 1512, ¿no? Y su objetivo era pues anunciar y autorizar por mandato divino la conquista de las tierras y el sometimiento de aquellos pueblos indígenas que se negaran a ser evangelizados. Dicho texto solicitaba la sumisión política a los reyes de España y el reconocimiento de la superioridad cristiana, ¿no? Hasta hoy seguimos pensando bajo esas lógicas de que unos son superiores a otros, y en realidad creo que se ha quedado tanto esto en la mentalidad de muchos criollos en el país, por ejemplo, que siguen repitiendo de alguna manera estas perspectivas. Posteriormente,
podemos ver cómo este surgimiento del supuesto de la inferioridad natural de los indios, como nos han denominado, ¿no? Y pues vemos en estas primeras etapas del proceso colonial de cómo es que se decía que los indios no sabían, pero aún mucho peor, no sabían que no sabían, ¿no? Era que en realidad pareciera que ellos eran doblemente ignorantes, ¿no? Entonces, los indios no solo no conocían las condiciones de su propia existencia, sino que además también estaban ciegos de su situación. Había que enseñarles todo lo que ignoraban, había que hacerlos conscientes de sus limitaciones conceptuales. Los indios no eran buenos para pensar, entonces había que ayudarlos. Los indios eran un problema que los españoles debían de resolver, ¿no? Todavía escucho a algunos especialistas en ciencias sociales decir que el quechua no es bueno para pensar en abstracto, ¿no? Y lo dicen algunos que son funcionarios públicos y etcétera. Entonces estas perspectivas se arrastran pues hasta el presente. Ahí podemos tener una perspectiva que presenta también Linda Tujiwai y me parece interesante cómo ella aborda el tema y básicamente porque plantea una cuestión de descolonizar metodologías, la manera de cómo nos vamos acercando a los pueblos originarios para comprenderlos. Y creo que siempre hemos partido con metodologías impropias y por supuesto queriendo alcanzar la objetividad, la neutralidad, ¿no? La universalidad. Y claro, pareciera que esta clasificación que se ha realizado a los pueblos originarios no se tomara en cuenta en ciertos momentos y cuando les conviene si los toman, ¿no? Entonces podemos ver cómo se da esta clasificación entre sujetos que son inferiores y superiores, y pues estos inferiores o sujetos inferiores o inferiorizados, ¿no? En realidad son menos humanos, en algunos casos no tenían alma, ¿no? O se los entendía como que no tenían alma, en tanto que algunos otros sí eran más humanos, tenían alma, de manera que había que ofrecerles la salvación si no tenían alma o no lo conocían, y si eran educables había que ofrecerles la educación. Entonces, hasta ahora nuestras maneras de investigar, por ejemplo, siguen reproduciendo estas perspectivas de poder, de dominación, ¿no? Todos estos instrumentos de conocimiento legitiman esas prácticas coloniales y son las maneras como también nosotros conocemos. En el fondo lo hemos denominado bajo diferentes categorías, pero estamos reproduciendo estas maneras de realizar investigación, por ejemplo, y no desde la lógica de nuestros propios pueblos, ¿no? En ese sentido, ella, por ejemplo, recuerda y nos recuerda también pensar de cómo durante un momento estos países que vinieron supuestamente a conquistarnos, a descubrirnos como si nosotros no fuéramos humanos, ¿no? Y de repente pues nos encontramos con que ellos terminan como teniendo la producción del conocimiento en todos sus sentidos y pretenden desconocer, por supuesto, las contribuciones que se había tenido desde hace mucho tiempo en diferentes partes del mundo y que incluso se habían ido recopilando información tanto en Asia, América y África, pero se registraban estos como nuevos conocimientos como parte de un sistema de clasificación propio de ellos, de tecnologías, de códigos de vida social, etcétera, y que por supuesto eran mercantilizables, ¿no? Como también hasta ahora pues se hace. Ahí hablamos de un extractivismo, ¿no? En tanto de recursos naturales y demás, pero también de un extractivismo que tiene que ver con la epistemología, el conocimiento, porque encontraron pueblos que conocían sobre muchas de estas plantas medicinales, por ejemplo, como también tú lo describes, Dalía, en tu texto. Entonces, aprendieron de ello y dijeron como que ellos lo habían encontrado de cero, y creo que eso es desconocer y desmerecer lo que nuestros pueblos han estado realizando por mucho tiempo. Además de que sus teorías también, por ejemplo, esta teoría que presentaba el conde Joseph Arthur Gobineau nos recuerda de manera interesante cómo va a clasificar a las personas en torno a las razas humanas. En su perspectiva existen las razas humanas, ¿no? Y por ahí podemos encontrar estas razas humanas, ¿no? Que podría él caracterizarlas como blancas, negras y amarillas, ¿no? Y curiosamente esta jerarquización de las razas respondía, pues, ¿no es cierto?,
a las formas, los gestos, los rostros, los aspectos, ¿no? Que distinguían, por ejemplo, la belleza, la fuerza física y la inteligencia, ¿no? Entonces se preguntaba siempre, ¿por qué estos otros países, ¿no? Que ustedes dicen que también son iguales a nosotros, los blancos, en realidad no han logrado lo que nosotros hemos logrado, ¿no? Era como una cuestión que siempre nos han ido mostrando, y hasta ahora podemos decir que la tecnología que han desarrollado nos ubica a nosotros porque nos miden bajo estos criterios de desarrollo cultural, ¿no? Nos miden en esos contextos teóricos y también de realidades diferentes, pero bajo sus propios criterios, de manera que siempre estamos ubicados en la parte inferior. Entonces, podemos tener como estas reacciones que tienen estos teóricos, como por ejemplo, también en esa misma línea, en la antropología, los evolucionistas, ¿no? Que cambiaron esa perspectiva de entender a partir de las razas a una cuestión más bien de desarrollo cultural, en el que prácticamente ellos se ubicaban en la cúspide, ¿no? Y ahí tenemos una tabla de cómo en realidad nos habían ubicado en base a los criterios que han trabajado, y pues nosotros estábamos ubicados entre los bárbaros porque los criterios con los que nos han medido eran propios de ellos, ¿no? Entonces se clasificaba a los pueblos en salvajes, bárbaros y civilizados, mientras que en la lógica de la sociología pues también podíamos comprender, como lo decía Augusto Comte, ¿no? Una primera etapa, ¿cierto?, en el que se podía asociar a los niños, ¿no? Y quizá por eso siempre nos han tratado a quienes, entre comillas, nos han ubicado en la parte inferior como niños, como ignorantes, como tontos, y como lo decían los españoles cuando llegaron a los Andes, que no sabíamos, ¿no? Que no teníamos la capacidad para pensarnos, ¿no es cierto? Y por supuesto no teníamos el suficiente conocimiento para decir qué estaba bien, qué estaba mal, etcétera, ¿no? Entonces, esta primera etapa teológica asociada a una infancia en la lógica de Comte, una etapa metafísica que él considera como una cuestión de este desarrollo humano de la adolescencia, ¿no? Y una etapa positiva al que ellos habían alcanzado, que era la adultez, que era la racionalidad, la tecnología que habían logrado. Entonces, solo nos han cambiado una perspectiva con otra. Y en mi modo de entender, creo que esta perspectiva del siglo XIX se sigue utilizando hasta el presente. Es muy común escuchar a los políticos hablar sobre alcanzar la racionalidad, la ciencia, la tecnología, mientras seguimos diciendo que somos un país en vías de desarrollo. Creo que solo hemos cambiado los términos, ¿no? Y en el fondo no estamos queriendo, ¿no? Darnos cuenta de todo lo que en realidad tiene que ver con estas clasificaciones de humanos inferiores y superiores. De manera que podemos decir cómo en esta lógica teórica del siglo XIX, que se reproduce luego constantemente bajo otras categorías, otros términos, y que pareciera que se ha anclado bastante fuerte en el pensamiento de los políticos, de muchas personas de la élite, por ejemplo, y que siempre van a asociar a eso, ¿no? Y siempre diciendo que el futuro está en el norte, el futuro está en Europa, el futuro está en Corea, ahora el futuro está en China, ya el futuro no está en Perú, nunca ha estado en Perú, nunca lo va a estar aparentemente, porque siempre fuimos lo peor como humanos, lo peor para estas personas que van a pensar en esta lógica de clasificación, y que por supuesto somos como sujetos acumulando todo ese mal en realidad. Así que esto responde a nuestra diversidad, esto responde a nuestro origen, a nuestra lengua, a nuestras prácticas, y etcétera. Y por supuesto las universidades han reproducido pues con mayor frecuencia estas perspectivas, ¿no? Con mucha constancia. Y claro, nunca se han puesto a discutir, cuestionar estos asuntos porque no les convenía tampoco, ¿no? Eran parte de todo este proceso, de manera que podemos decir que había una perspectiva etnocéntrica, ¿no? Precisamente, ¿no es cierto?, en el que se consideraba toda una colectividad, ¿no?, particular, con sus formas culturales, etcétera, morales, religiosas, en el que eran inferiores a las que ellos en realidad también tenían. Entonces, podemos decir que todas las culturas son etnocéntricas, definitivamente. Podemos escuchar aquí en Perú, en diferentes regiones, departamentos, decir que la comida de este lugar es mejor que la otra, la danza es la mejor danza de todo el Perú, etcétera. Pero creo que aquí era más bien esta perspectiva eurocéntrica, quizás era como ubicarse
como lo universal que en realidad siempre han pretendido mostrar, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una manera diferente, pues, de comprender la realidad, el mundo natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el contexto andino-amazónico, las relaciones sociales, por ejemplo, no se limitan, pues, únicamente a los sujetos, a las personas, ¿no? Las relaciones sociales se amplían más allá de lo humano, ¿no? Y podemos hablar de estas relaciones sociales que se extienden a los no humanos, como por ejemplo los apu, la pachamama, los humedales, los animales, las plantas, los bosques, etcétera. Entonces, los artistas, por ejemplo, en diferentes momentos han tratado de representar como estas imágenes que estamos viendo en un margen, y que efectivamente recoge el pensar de los pueblos originarios y que por supuesto contribuye pues de esa manera a pensar de otra manera esta perspectiva tan reduccionista de lo que viene a ser, ¿no es cierto?, la naturaleza que para nosotros viene a ser la Pachamama, junto con los Apu, la Mama Cocha, la Mama Sara, la Mama Coca, etcétera, ¿no? Siempre en una relación de humano con planta, antropomórfico, humano con montaña también antropomórfico, ¿no? Que tiene la misma capacidad también, intención en algún momento para interactuar también con las personas, ¿no? Entonces, esto no se va a pretender comprender y tampoco se logra todavía comprender hasta ahora. Podemos escuchar muy constantemente que incluso en la universidad se anda diciendo, no, pues eso es un pensamiento de tu abuelita y eso es algo de la gente primitiva, ya tenemos que evolucionar, pensar mejor, ¿no? Y que el paradigma universal siempre va a ser Europa, siempre va a ser estas universidades del centro, ¿no es cierto?, que ellos consideran como importantes, ¿no? Y de manera que este paradigma universal, tanto de la historia, del conocimiento, de la política, de la estética, de la forma de existencia, pues, ¿no es cierto?, se impone, ¿no? Y mientras podríamos decir, se subalterniza, se invisibiliza todas estas maneras de pensar que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? La relación que existe de los rituales, ¿no? O a través de los rituales, esta conversación con las entidades no humanas, ¿no? Este diálogo. Por ahí, por ejemplo, algunos siempre hablan de la lectura de la coca, pero en realidad no se hace una lectura de la coca, sino se dialoga con la coca, con la mamá coca, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, para mucha gente y siempre ha sido quizás uno de los elementos que se utiliza hasta ahora para poder conocer muchas cosas, incluso en los conflictos, las movilizaciones que se realizan, más allá de los meros rituales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa ritualidad va a acompañar las actividades religiosas, económicas, políticas, va más allá de lo que a veces se piensa como un simple acto que se hace en algún lugar, incluso en el ámbito urbano. La ritualidad sigue presente porque las personas al momento de emigrar traen también sus prácticas al ámbito urbano. Entonces podemos ver cómo hay un modo diferente de entender la realidad en estos contextos andinos tanto amazónicos, que podríamos incluso pensar como una epistemología distinta a lo que están planteando en Occidente, y que por supuesto para nosotros aquí conocer en términos de Viveros de Castro sería como subjetivar, ¿no? Es convertir a esto como alguien capaz de poder interactuar conmigo, con capacidad de intención, de dialogar incluso, de poder a veces verlo, pero no poder tocarlo, porque se pueden hacer presentes en momentos, ¿no? Es las experiencias como peregrino que he ido realizando por mucho tiempo a un lugar específico, me ha ayudado a mostrar, por ejemplo, de cómo la gente va a dialogar sobre algo que es como como estos humanos que no han logrado pasar a la Jukpacha, ¿no? Y se han quedado en el Caipacha, pueden ser visualizados tratando de escalar la montaña o el nevado para pasar al Jukpacha, ¿no? Y ellos dicen, ahí está, ¿no? Y uno podría decir, pero ¿dónde, no? ¿Dónde está? Y ellos lo ven, y si quieres ir a conversar, esto puede generarte un mal, y etcétera, ¿no? Entonces, hay un entendimiento bastante diferente en contraste con una epistemología quizás muy objetivista, cosificante que se maneja actualmente, en la que están también muchas de las disciplinas, y que por supuesto hay un conflicto que permanentemente tenemos en las universidades, mientras otros nos están diciendo que
sí, pues ustedes de letras están inventando cosas, ¿no? Y nosotros de estas ciencias que hacemos las cosas de manera objetiva, no pensamos de esta manera. Entonces hay como un conflicto dentro de las mismas universidades de estas epistemologías que de alguna manera, al acercarse a la sociedad, al entender desde el punto de vista de los pueblos originarios, ¿no? Empiezan a también encontrar, ¿no es cierto?, una frontera en la misma universidad que rechaza este tipo de conocimientos y quiere seguir reduciéndolos a meros mitos o leyendas en realidad, ¿no? Entonces, por ahí es importante comprender esta perspectiva que en diferentes lugares se conoce, ¿no? Por lo menos en el sur, parte del sur, gran parte de la Amazonía, etcétera, manejan pues estos entendimientos de la realidad, pero que a veces no van a ser aceptadas como tal. Entonces, quizá por ahí podemos indicar, como en algún momento también Roy Wagner había indicado, de que no podemos tratar de reducir, ¿no es cierto?, este entendimiento de los pueblos a nuestra propia lógica de entender la realidad. Y quizás nos toca explorar un poco más y procurar plantear desde ahí una nueva mirada sobre lo que viene a ser la realidad en nuestro contexto, ¿no? Entonces, partiendo de este asunto, me preguntaba cuál era el papel entonces de la universidad en la colonia, ¿no? ¿Cuál fue este rol que jugaba, ¿no?, la universidad? Y creo que este es un punto importante, dado que la universidad desde su fundación siempre tuvo un papel fundamental porque produce y reproduce, pues, por supuesto, una perspectiva española, que en mi opinión todavía sigue arraigado a ello, ¿no? Porque también la gente que estaba dentro de estas instituciones, ¿no?, por supuesto, coincidían con estos modelos que se tenía en ese momento. De manera que fue difícil autocuestionarse a ellos mismos, aunque nosotros estuviéramos exigiendo que se cuestionara lo que hacen en las instituciones académicas. Entonces, la fundación de la universidad es un hecho ligado a la conquista española y a la necesidad de la corona, ¿no es cierto?, de trasplantar instituciones que asegurasen la estructura colonial de los territorios sometidos a su dominio, ¿no? Y podemos decir que la función de la universidad colonial fue la de formar a los responsables de imponer a la población conquistada una perspectiva de conocer, de saber, que era considerada pues como la última socialmente legítima, y de destruir, reprimir, marginar las que tuvieran otros pueblos, ¿no es cierto? Y creo que en cierto modo todavía esto persiste porque hay personas que están dentro de la academia que no quieren pensar de otra manera, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que pasa esto? Es que contraviene a sus propios intereses y su propia lógica y su propia práctica cultural. Entonces, la tarea de la universidad era pues lograr que los pueblos originarios aceptaran su inferioridad como algo natural para así producir y reproducir pues su patrón de dominación. Entonces, la universidad colonial en el Perú fue impulsada por los conquistadores, ¿no?, el clero, los encomenderos y otras autoridades, ¿no?, quienes vieron la posibilidad de fundar centros educativos para resolver el problema económico que significaba para ellos enviar a sus hijos hasta España. Entonces, en 1551 se crea los Estudios Generales de Lima, ¿no?, entregada luego pues a la advocación de San Marcos, ¿no?, por iniciativa del dominico Fray Tomás de San Martín. Entonces, esta institución, ¿no?, conocida como la Decana de América, se organizó pues bajo el patrón de la Universidad de Salamanca, ¿no?, con las mismas prerrogativas, privilegios y libertades, ¿no?, cuya misión pues sería la de incorporar a los indios, ¿no es cierto?, entre comillas, a una ecúmene cristiana, ¿no?, universal, por supuesto, ¿no? Y luego la otra universidad, que es la universidad donde me he formado, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, de la misma forma, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, estas tres universidades que han tenido importancia en el sur, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? Entonces, la institución fue creada pues bajo la administración eclesiástica y desde la orden religiosa dominicana en locales conventuales en los que se formaron pues clérigos, doctores en teología, artes, leyes y medicina, ¿no? También se creó la Cátedra de Lengua Indígena y
claro, muchos a veces cuando analizamos este punto decimos, pues tenían buena intención de procurar aprender nuestras lenguas, etcétera, pero el propósito era diferente, ¿no? Especialmente para los sacerdotes evangelizadores, ¿no? Cuyo propósito era el adoctrinamiento de las poblaciones originarias sometidas, ¿no? Entonces, la universidad fue creada pues para favorecer también a los hijos de la nobleza peruana, para formar su élite intelectual, quienes debían adquirir títulos para tener estatus, prominencia en las jerarquías superiores de la sociedad virreinal y así, ¿no? Entonces, estos mismos procesos van a seguir pues en estas otras universidades del sur que se dan tanto en Ayacucho como en Cusco, que son universidades tricentenarias, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que la reproducción de la idea del indio ignorante, ¿no? Es también algo que se mantiene en cierto modo, ¿no? La universidad como una institución colonial ha reproducido y aún continúa pues reproduciendo esa vieja perspectiva de que el indio, ¿no?, entre comillas, es doblemente ignorante e incapaz de aprender, ¿no?, cuyo mundo es reducido a mera superstición, ¿no? La universidad, concretamente, estos pensadores dentro de la élite, ¿no?, de esta institución, jamás se han cuestionado sobre este hecho y sobre muchos otros porque va a resultar pues definitivamente inconveniente para ellos, como habíamos ido indicando, ¿no? Y sus intereses y también su mundo, ¿no? Por supuesto, ¿no? En consecuencia, aparentemente desde su ignorancia o desde su conveniencia, podríamos decir, lo más acertado parece pues haber sido ridiculizar, folclorizar, invisibilizar los conocimientos y también los mundos de los pueblos originarios, mientras, ¿no?, se ensalzaba pues los conocimientos occidentales como la única manera válida de conocer, ¿no? Su pretexto para esto siempre ha sido alcanzar la modernidad, una modernidad que aparentemente permite dejar atrás lo primitivo, lo mítico, lo religioso, lo oscuro, ¿no? Y pues así podemos ver, ¿no es cierto?, cómo esto ha continuado durante la República, ¿no? Y pues, por supuesto, hasta hoy mucho de esto se arrastra, ¿no? Entonces, durante la colonia, la universidad fue un instrumento para evangelizar a los indios en la fe católica y legitimar su supuesta inferioridad, ¿no? Entonces, en los inicios de la era republicana, la universidad se mantuvo al margen y contribuyó poco o nada en la construcción de la república. Seguía siendo un refugio de la aristocracia y del pensamiento conservador, ¿no? Los intentos de transformar la universidad con contenido orgánico y funcional vinculado a la economía nacional y luego a la etapa de profesionalización en el siglo XIX han tenido básicamente un poco éxito, ¿no? La universidad estuvo, por supuesto, apegada a las teorías, a las técnicas europeas, particularmente de influencia francesa, aislada de análisis de la realidad nacional. Su carácter siguió siendo selectivo y elitista, continuó excluyendo a las capas medias y clases populares, ¿no? Entonces, podemos ver ahí, ¿no?, el papel de estas universidades, ¿no? Sin embargo, en algún momento hubo una reacción en esta universidad, ¿no?, de San Antonio Abad, ¿no?, durante, incluso antes de la reforma de Córdoba, ¿no?, casi 10 años antes, ¿no? Donde docentes, ¿no es cierto?, incompetentes y un nepotismo descarado que hasta ahora caracteriza a esta universidad y a otras en el Perú, ¿no? Se da pues una huelga universitaria de ese entonces, ¿no?, y se generaliza, ¿no?, contra los grupos oligárquicos y luego el gobierno va a ordenar la clausura de esta universidad, ¿no? Y pues años más tarde vamos a tener en 1918 ese inicio, ¿no?, en Córdoba del movimiento de la reforma universitaria que se propagó, pues por supuesto, en el Perú en 1919 y por toda América Latina. Sus demandas se van a concentrar en la búsqueda de una mayor participación de las capas medias, mayoritariamente excluidas de la vida universitaria, junto con las de la autonomía y el cogobierno, ¿no? Sin embargo, va a ser hasta hace algunos años atrás recién donde van a permitir ingresar a muchos de los hijos de los campesinos, podríamos decir quizá un poquito más adelante de la reforma agraria, ¿no? Porque anteriormente para muchos campesinos y sus hijos, pues era casi imposible ir a las universidades.
siempre se decía, para ti no está hecho la universidad, ¿no? ¿Quién te ha dicho que para ti está la universidad, ¿no? Para ti está trabajar en la hacienda, para ti está trabajar ahí en algún lugar en el que tú tienes que obedecer al jefe, ¿no? Pero para ti no está hecho la universidad, ¿no? Eso era como a veces se, 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 se escuchaba decir a la gente, incluso cuando iban a la escuela, ¿no? Decían siempre los latifundistas que los niños no deberían ir a la escuela porque iban solo a calentar el asiento y que no servía para nada que estuvieran yendo a calentar el asiento, que mejor sería que se pongan a trabajar. Y peor para las mujeres, ¿no? Entonces, el acceso a las universidades pues ha sido ya posterior. Ahí tenemos estas reformas que se han ido dando en diferentes momentos, ¿no? Y hasta que se da esta reforma en 2014, ¿no? Con la ley universitaria 30.220, que es de orientación, por supuesto, privatista y tecnocrática, pero su afán privatista venía pues ya desde mediados de la década de 1990 y que su objetivo está más bien como convertir las universidades, ¿no es cierto?, vinculadas a los grupos de interés, o sea que debemos producir profesionales que estén vinculados a las necesidades de las empresas, a las necesidades de otros grupos, ¿no? que ellos nos tienen que decir qué tipo de profesional quieren, o sea, ya poco a poco vamos a ir formando gente que va a tener poco análisis crítico sobre la realidad, porque ellos no van a esperar esto, ¿no? de los profesionales. Y creo que muchos están contentos con que fuera así, porque en realidad hace poco uno de los congresistas decía que la Universidad Mayor de San Marcos solo formaba a terroristas, ¿no? Y esta es una manera de cómo él está deslegitimando una institución, porque los estudiantes se convocan para manifestarse frente a lo que viene ocurriendo en el país, etcétera. Y por supuesto hay una criminalización bastante fuerte en las instituciones, ¿no? Con la idea de la apología al terrorismo, pues ya no se puede decir muchas cosas, ¿no? Y tanto en la educación básica regular como en las instituciones superiores. Entonces, se sigue en esta lógica de los criollos, ¿no? Que están en la élite del poder actualmente, pues siguen imponiendo sus maneras de pensar sobre nuestra realidad, ¿no? ¿Qué ha cambiado entonces en todo este tiempo en la universidad, ¿no? La universidad continúa siendo una institución colonial que opera con modelos europeos y muy distante de la realidad, ¿no? del país en la que estamos. Y si hay alguna perspectiva crítica en las universidades, ahí tenemos congresistas, alcaldes y otros para, ¿no es cierto?, criminalizar las manifestaciones y decir que estas personas son comunistas, son terroristas y etcétera, ¿no? Entonces el colonialismo interno prima pues en las universidades públicas peruanas y la corrupción se ha enquistado pues a vista y paciencia de la sociedad, y a ello se suma el constante recorte presupuestal, ¿no? Que impide pues su mejora. Mientras tanto, las universidades privadas crecen en número, muchas de ellas pues con pésima calidad de servicio y siguiendo un modelo neoliberal que busca producir mercancías cognitivas, ¿no? Adaptadas al mercado, o formar trabajadores cualificados, ¿no? También para el mercado, ¿no? Entonces, en consecuencia, como sostiene Boaventura y Sousa Santos, ¿no? La universidad se ha convertido pues más que en una solución de los problemas sociales, en un problema más que hay que resolver, ¿no? Entonces, sin embargo, esta frase nos permite pensar algo, y quienes podemos hacer algo dentro de la institución nos atrevemos, sin importar lo que puedan decir los colegas, ¿no? Porque también he tenido experiencia de que terminara siendo retirado de otra universidad por mi perspectiva, quizás de estar criticando algunas cosas que hay ahí, y se tomaba esto como un insulto, ¿no? De manera que nunca me permitieron continuar en mi alma mater, que fue la universidad donde me formé. Entonces, sin embargo, hablamos de todas las sangres. El Perú es un país diverso, como que de repente descubrimos la diversidad, cuando antes nuestro propósito era la homogeneización. Esto era del blanqueamiento que la educación hacía, tanto a nivel de educación básica regular como a nivel de la educación superior, ¿no? Una perspectiva monocultural que se extendía con mayor fuerza,
y de los 80, 90 y 2000 más o menos empezamos a hablar de la diversidad, que ahora sí que el país es diverso y que es importante, pero solo en el discurso. Se ha planteado perspectivas de interculturalidad, de educación bilingüe intercultural, etcétera, pero solo de cierto modo, ¿no? Mientras que en el fondo no se quiere cambiar muchas cosas, ¿no? Porque se da, por ejemplo, el tema de la estandarización del quechua, que es un problema que hasta ahora se sigue teniendo, y sin consultar a los pueblos, sin consultar a la gente que lo habla, sino más bien desde una perspectiva más de los académicos que dicen, esto es como se tiene que hacer. Ahora los académicos nos tienen que enseñar cómo hablar, ¿no? Y es como me recuerda en el trabajo que realizo sobre el tema de patrimonio, ¿no? Ahora son las instituciones quienes dicen qué es patrimonio, qué no es patrimonio. Ya no es la gente la que decide cómo debe ser este asunto, ¿no? Entonces, podemos ver que para muchos académicos de la élite pues, y políticos occidentalizados, la ausencia de homogeneidad viene a ser pues, un aspecto negativo que impide, pues, por supuesto, forjar la nación, ¿no? Así de manera constante se señala que los culpables de todo lo malo en el Perú siempre han sido los otros, ¿no? Esos otros son los pueblos tanto amazónicos como andinos, ¿no? Estas primeras naciones andinas, amazónicas, y que muchas veces sus líderes han sido perseguidos, asesinados, ¿no? Por defender su territorio, por defender sus prácticas culturales, su lengua y demás, ¿no? Por ello, pues es imposible olvidar que los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, denominados equivocadamente como indios, indígenas o aborígenes, han sido y siguen siendo, pues, junto a los afrodescendientes, la parte negada o vergonzante de nuestra diversidad étnica y cultural, como decía Carlos Iván de Gregory en un momento, ¿no? Recordamos con esto de todas las sangres a José María Arguedas, que se adelantó a su época para poder hablar sobre estos temas y que creo que fue también incomprendido y pues lo que finalmente llevó al suicidio que tuvo él, ¿no? Entonces, este rechazo a la diversidad cultural del país se expresó claramente en las políticas educativas que han impulsado el mestizaje, la aculturación de los pueblos originarios durante el siglo pasado. Posteriormente se procuró modernizar el país desde los poderes públicos, impulsando políticas indigenistas con el propósito de alcanzar la modernidad occidental deseada, ¿no? Y de este modo desindianizar a los grupos atrasados o tradicionales a través del desarrollo tecnológico, las vías de comunicación, la capacitación técnica, ¿no? La profesionalización, la escolarización y ahora pues el emprendimiento. Está de moda eso del emprendimiento. Ahora procuramos convertirlos en emprendedores a todos los pueblos, ¿no? Ese proceso va a continuar y ahora pues se busca, ¿no es cierto?, que estos pueblos originarios sean empresarios a través de programas de emprendimiento, ¿no? De cualquier manera estamos pensando salir de esta oscuridad hacia la modernidad, la racionalidad, etcétera, y creo que para muchos especialistas o ONGeros, pues el emprendimiento termina siendo una gran salida, ¿no? Entonces los pueblos originarios han sido pues definidos como ignorantes y atrasados y que por ende requieren de saberes expertos y especialistas que les lleven el conocimiento para desarrollarlos, como planteaba Hobart, ¿no? En un momento, pues para que los pueblos sean capaces de progresar han de ser constituidos primero pues como subdesarrollados e ignorantes. En base a ello, pues muchos van a empezar a trabajar considerando esta perspectiva, ¿no? Entonces los seguidores de un sistema de saber hegemónico intentan pues eliminar otros conocimientos, retratándolos pues no solo como errados, sino calificando de ignorantes y malvados a quienes los utilizan, ¿no? Entonces esto se debe a que hemos aceptado sin cuestionar, como sostienen también Jim y John Komarov, ¿no?, el autoposicionamiento de Occidente como fuente inagotable de conocimiento universal, ¿no? Mientras sigamos aferrados a estas ideas y no seamos capaces de abrirnos a otros entendimientos, seguiremos pues siendo la fuente de datos sin procesar, un reservorio de hechos crudos, ¿no?, tanto históricos, naturales, etnográficos, a partir de los cuales la euromodernidad podría crear pues sus teorías, ¿no? Y por supuesto las verdades trascendentes, los cuales luego nos traen y nosotros tenemos que aceptar esas verdades porque ellos son más científicos que nosotros, ¿no? Y eso es, creo, algo que también muy pocas veces nos hemos ido cuestionando, ¿no? Entonces,
podemos también indicar de que pareciera pues que apenas descubrimos la diversidad y el Perú pues reconoce constitucionalmente la diversidad cultural del país, pero eso no es algo que reflejan realmente en la realidad, ¿no? Las instituciones públicas y privadas pues siguen todavía, ¿no es cierto?, discriminando a los pobladores que hablan otras lenguas. Es más, hay toda una manera sistemática de formar a personas que ahora ni van a cumplir el papel como debe de ser, cuando debería haber una posibilidad abierta para muchos que puedan aprender lenguas originarias, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que se promueve pues costumbres y tradiciones positivas de los indígenas, algunos productos artesanales, danza, música, culinaria, ¿no? Es decir, pues esos aspectos que no son ofensivos para la modernidad, pero que por supuesto son muy lucrativos, ¿no? Y que por ahí es que cuando hay movilizaciones para reclamar sobre lo que viene ocurriendo en el país, salen a decir que esta gente es ignorante, que no entiende que gracias al turismo podemos sobrevivir y que somos un país, ¿no es cierto?, que tiene una economía estable, que no sé qué tal, ¿no? O sea, porque importa más el turismo, pero no importa quiénes han guardado estas tradiciones, estas prácticas, y por ahí me recuerda lo que decía Cecilia Méndez, ¿no? Indios no, pero incas sí, ¿no? Aceptamos lo inca, lo demás, ¿no? Pero lo indio no, esto que han guardado nuestros pueblos originarios, ¿no? Parece avergonzarnos en realidad. Y hoy se utilizan pues en restaurantes, en diferentes tiendas, nombres en quechua, nombres pues en idiomas de lenguas originarias, pero se rechaza pues a las personas, ¿no es cierto?, que practican estas culturas y por supuesto no se las acepta, ¿no? Entonces estas políticas muestran que no se acepta por completo pues a los pueblos originarios y sus prácticas, dado que se sigue pues siendo selectiva y discriminadora de las costumbres y prácticas indígenas, entre comillas, no útiles, ¿no?, para la constitución de la nación, que no son vendibles o que contravienen pues a los intereses de estos sujetos y que van a decir, no, eso no es necesario, ¿no? Pero sí la danza, la música, eso podemos tomar en cuenta. Otras cosas no, porque desafían pues, ¿no es cierto?, este posicionamiento o esta autoridad de la verdad que ellos poseen, ¿no? Entonces, como universidades monoculturales, las que seguimos siendo, porque hay muy pocas, a pesar de que se han creado como universidades interculturales en el Perú, de algún modo, pues siguen dentro de estos patrones porque también van a estar vinculados a una ley universitaria. Y la ley universitaria exige, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los criterios que se han establecido, quiénes pueden ser docentes, ¿no? Entonces, en una universidad no puede ser pues docente un yacha, un conocedor que viene de alguna comunidad, pero que sabe muy bien sobre, por ejemplo, los textiles, el trenzado de las huaracas, etcétera, conocimientos de la comunidad. No, él no podría ser docente, ¿no? Por ahí algunos de nosotros podemos ver la manera de invitarlos, etcétera, pero para el sistema esto no puede ser posible porque hay que tener un estudio de licenciatura, de maestría, de doctorado, hay que haber participado en congresos, etcétera, porque no hay manera de cómo puedan ellos en realidad. Entonces, de nombre se han ido creando, pues en cierto modo, estas instituciones como interculturales, pero en el fondo siguen reproduciendo también porque la propia ley universitaria se los impide, ¿no? Entonces, y la gente que está en estos entornos, pues de alguna manera procuran hacer algo, pero tampoco van a tener el suficiente respaldo como para que lo sigan haciendo. Entonces, terminamos siendo una universidad monocultural, ¿no?, como también la mayoría de las universidades de América Latina, ¿no?, que continúan reproduciendo el racismo de diversas formas, ¿no?, usualmente ocultas, que para hacer visible podemos indicar, como dice Daniel Mato, pues, ¿no es cierto?, como ese racismo cultural, social, económico, ambiental, epistemológico, ¿no? Entonces, este avasallamiento monocultural ignora que históricamente determinados sectores sociales han sido, pues, excluidos por razones étnicas, culturales o sociales, y dicha exclusión ha limitado pues enormemente la presencia de estudiantes universitarios de origen rural campesino en estas instituciones, ¿no? Entonces, esto es pues uno de los problemas que continuamos teniendo en diferentes universidades y algunas veces hasta se cuestiona, ¿no?, la ropa que podemos llevar puesto, y este es un tema que a mí me pasó particularmente
¿no? Me vieron con el sombrero y empezaron a cuestionarme por el cintillo que tenía mi sombrero y eso, ¿no? Y los eventos que venimos organizando también en quechua y que a veces ni se aproximaban a verlos porque esto es algo que está fuera de lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, ha habido intentos de otras universidades en cooperación con algunas instituciones, ¿no? De programas de acción afirmativa, ¿no? Que a partir, ¿no es cierto?, de algunas décadas han comenzado, por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inició un poco con ello, la UNSAG también con un convenio que tuvo comenzó un poco a trabajar, algunas otras universidades se atrevieron, pero ahora han callado de todo eso y pareciera que las universidades interculturales están resolviendo el tema, pero tampoco es cierto, ¿no? Entonces, maneras en el que se daba posibilidad de que los estudiantes que vienen de diferentes comunidades, que vienen tanto de los Andes como de la Amazonía, se tenían que adaptar a todo el sistema educativo, a los lenguajes, a las categorías académicas, etcétera. Es todo un problema adaptarse al ambiente, etcétera, pero que no eran tratados como estudiantes que pasaban por estas dificultades porque no tenían una tutoría para acompañarlos, simplemente los trataban como a otros estudiantes y decían, ah, pues ¿para qué has venido a estudiar si no sabes? Aquí has venido a la universidad, este es la universidad, no estás en tu comunidad, no estás en tu pueblo, así que no puedes motosear, ¿no? Por ahí uno de mis estudiantes me decía que un profesor le dijo, deja tu mote en tu casa, ¿no? O sea, aquí no tienes que motosear. Entonces, estas prácticas se dan actualmente en diferentes instituciones académicas y que, por supuesto, a veces los estudiantes no lo dan a conocer, ¿no? Y es bastante fuerte todavía en muchos de ellos. Entonces, a partir de todo esto, nosotros venimos trabajando con los estudiantes de educación inicial intercultural bilingüe, primera y segunda infancia, como es denominado en nuestra escuela. Eh, y por supuesto, trabajamos en los cursos de antropología general, de un curso de teorías de la cultura, ¿no? En el que a los estudiantes los distribuimos en grupos para que vayan a hablar algo sobre su propio pueblo u otros pueblos, en realidad incorporando siempre a los pobladores de la Amazonía, porque algunos estudiantes también son de la Amazonía, pese a que estamos un tanto distantes de ello. Entonces, procuramos aprender tanto de los quechuas, de los aymaras y de los pueblos amazónicos. Entonces, los estudiantes exploran, ¿no? Y hacen una representación, haciendo como el papel de que ellos asumen de ser esos comuneros y conocen, aprenden un poco de su lengua, ¿no? Y pues por supuesto en la clase, ¿no? Empiezan a mostrar esto entre sus compañeros porque es importante aprender a respetarse mutuamente, ¿no? En estas actividades que he ido realizando, en algún momento les decía, ¿por qué no van al comedor universitario a desayunar así con su ropa? Y todos ellos van a decir, no, profesores que nos empiezan a discriminar, a insultar, a mirar de otra manera. Entonces, nuestras universidades siguen pues con los prejuicios frente a la diversidad, ¿no? Parece algo raro, ¿no? Y he visto en ocasiones, mientras hacemos esto en el salón de clases con los estudiantes, algunos colegas mirar por la puerta por ahí, ¿no? Porque como que ven algo raro, algo así en realidad, ¿no? Cuando pues es nuestra realidad cultural la que estamos viviendo y demás. Entonces mis estudiantes hacen presentaciones un poquito, no sé cuánto de tiempo me queda en realidad para poder pasar un poco de algunos de estos videos. Adelante, adelante, Vicente, hay tiempo. Sí. Adelante. Entonces aquí podemos ver estas imágenes de los estudiantes que, que trabajan en grupos, representan a diferentes comunidades, ¿no? Y algunos de ellos a sus propias comunidades, llevan a sus compañeros al lugar, así como una especie de paseo, se van en grupo, exploran, ¿no? Y luego pues lo comparten en la clase y de esta manera, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo de las prácticas de otros pueblos. Aquí hay un videíto, espero que vamos a pasar un poco rápido porque eh, también hay otros que tenemos. No sé si se escucha. No se escucha, Vicente. Bueno, no sé cómo podría ser para que se escuchara. A ver, vamos a ver si puedo hacer algo. A ver.
No. Sí tengo un problema ahí del sonido, creo. No se escucha, ¿verdad? Sí, no se escucha. Sí, es un problemita ahí del sonido. Sí, entonces los estudiantes, pues lo que han ido conociendo, lo que han aprendido en esta pequeña exploración de las comunidades, ¿no? Realizan, ¿no? Realizan en la clase, comparten con sus compañeros, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Reproducen un poco la canción, la danza, los rituales que ellos realizan, las actividades que hacen, ¿no? Y de esta manera, pues vamos aprendiendo y conociendo las prácticas de otros pueblos que no son propiamente nuestros, en algunos casos son nuestros, ¿no? Con el propósito de que también tenemos que ayudar y también entender que tenemos que respetarnos mutuamente, ¿no? Creo que eso es importante y por supuesto, trabajar con ellos siempre ha sido una satisfacción para mí, ¿no? Como los estudiantes, luego en algunos momentos incluso se sienten muy contentos con lo que hayamos trabajado de esta manera, ¿no? Traen a veces la comida también, ¿no? Que ellos hacen, se esfuerzan en hacerlo y comparten con sus compañeros en la clase. Entonces, así podemos ir viendo cómo estamos haciendo desde nuestra escuela, trabajando con los estudiantes. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? También que tiene que ver con otros estudiantes que están cantando, como durante la siembra se hace esto, ¿no? Del huanca, y como decimos, cantan en quechua. Me hubiera gustado que escucharan que están cantando, pero pues bueno, no sé, creo que no se escucha. Escuchó, Vicente, ya. Listo. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Estas son las canciones que realizan mientras están sembrando, ¿no? En diferentes comunidades, y justo ahora es la época en la que ya se está realizando esto, porque con las primeras lluvias que se tiene ya muchos lugares están empezando a sembrar, y son las canciones que realizan y los estudiantes traen esto para compartir en la clase, ¿no? Tenemos también aquí a los estudiantes de la Amazonía, ¿no? Que representan a los pueblos amazónicos, y ahí pueden ver en las imágenes, ¿no? Algunos muy creativamente, pues cuando no encuentran la ropa de los pueblos amazónicos, lo hacen con papeles, ¿no? Para tratar de mostrar que esa es la ropa que ellos tienen, ¿no? Lo fabrican ellos mismos los estudiantes, y comparten todo lo que en cierto modo han preparado para ese día, ¿no? Y entonces se convierte como un momento de un compartir bastante interesante, ¿no? En el ambiente. Algunos de ellas van a bailar también en este caso, ¿no? Sí. Y así, por ejemplo, ellas han aprendido, ¿no? La canción de uno de estos pueblos amazónicos, y el propósito, por supuesto, era compartir, ¿no? En otro grupo también que trabajo con los estudiantes de ciencia política, hacemos también algo así en el curso de antropología, ¿no? Ahí me invitaron a ser parte del grupo.
Y así, y obviamente yo soy parte también de una danza, así que este es el lugar donde hacemos la peregrinación y pues compartimos también desde la experiencia compartida con los danzantes, no desde una lógica muy vacía, fría, en el que yo investigador estoy analizando a los otros, sino desde algo que nosotros compartimos permanentemente, ¿no? Y creo que eso de alguna manera nos acerca mucho más y por supuesto también a los estudiantes que comparten estas prácticas y que recuerdan a su pueblo, empiezan a valorar más de sus prácticas porque durante mucho tiempo se ha hecho odiar las prácticas que ellos han tenido en sus comunidades. Sus papás les han dicho, no aprendas el quechua porque vas a sufrir como yo, mejor aprende el castellano, aprende el inglés porque suena más bonito, etcétera. Creo que son cosas que hay que ir quitando poco a poco. De manera que también les hemos llevado a un grupo de mis estudiantes porque el aprendizaje no siempre se da en el ambiente de la clase. Hemos salido de viaje con los estudiantes, ¿no? Hemos visitado a otra de las universidades de Cusco, que es la Universidad Nacional de San Antonio Abad. Han dialogado con otros estudiantes de educación, han podido compartir conocimientos, ¿no? Con ellos. Luego, junto con el Ministerio de Cultura de este programa de Japagñán, hemos hecho un recorrido por los diferentes sitios arqueológicos. Este es uno de los principales, podríamos decir, ¿no? De las andenerías que tenemos, por ejemplo, en Cusco, que es Tipón, donde se da todo de este sistema hídrico súper genial. Y de manera que hemos hecho un recorrido junto con los estudiantes por todo ese lugar, ¿no? Para conocer un poco y también valorar lo que tenemos como parte de nuestro patrimonio material y también inmaterial. Durante ese proceso hemos visto algunas danzas y demás también con los estudiantes en el camino. Hay una imagen sobre esto, ¿no? La caminata que hemos realizado y por supuesto siempre con el instrumento musical. Se acostumbra mucho en el contexto andino. La música acompaña los cultivos, las cosechas, que cada vez se va dejando de lado, se va perdiendo. Pero así como en las peregrinaciones, la música es importante también aquí en el caso de los cultivos, las cosechas. El proceso, ¿no es cierto?, de floración siempre va a estar acompañado de la música, de la ritualidad. De manera que ahí uno de mis estudiantes de la maestría que me apoyó también a guiar a los jóvenes, ¿no? Y fuimos a dialogar, a compartir un poco en Sacsayhuamán. Pudieron rodar en este rodadero de Sacsayhuamán, ¿no? Los estudiantes. Visitamos los museos, ¿no es cierto?, para conocer un poco también sobre lo que tenemos, ¿no es cierto?, como parte de los bienes materiales en cada uno de estos museos, ¿no? Con una plática que se tuvo en todo ese momento. Y pues finalmente estamos participando siempre junto con los estudiantes en lo que vienen realizando y así de a poquito pues vamos haciendo nuestra contribución en este ámbito de la educación y pues si bien es cierto no podemos transformarlo todo, pero intentamos hacer algo, ayudar a los estudiantes a apreciar, a respetar la diversidad, su propio pueblo y demás. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir un poco de esta experiencia. Muchas gracias, doctor Vicente Torres. Pues vamos a abrir el espacio para las preguntas, para el diálogo, para el intercambio. De repente pareciera que yo cerraba los ojos y estaba escuchando una situación tan similar en México, ¿no? Coincidimos en mucho de lo que comentaste, en mucho, pero bueno, ahorita en este tiempo vamos a dialogar y vamos a comentar experiencias. Invitamos al público que nos acompaña, los asistentes, a que planteen sus preguntas, a que nos compartan de dónde nos acompañan, que hacen la manita y le hagan preguntas a Vicente, dialoguen con él, qué les pareció la conferencia. Adelante. ¿Nadie? Bueno, tenemos tenemos la presentación en vivo también a través de Facebook. Vicente, aquí hay distintos saludos de Marcos Rodríguez, de Bombay, él dice. Claudia de Lara, excelente, gracias por compartir su trabajo.
de Mike Kuntur. Saludos cordiales, hermano Vicente Torres, a nombre de la Asociación Cultural Pache Yuyay de Apurímac, Perú. Te mandan saludos a través de la página de Facebook de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Alguna pregunta, algún comentario para Vicente? Doctor Raúl, mientras se animan. Sí, muchas gracias. Adelante. Pues sí, es una plática que compartimos también, pues los males que trajo con ello la colonización y la invasión de estos señores europeos hacia todos los territorios. Esta cuestión desde que si eran humanos o no eran humanos y que si tenían alma o no tenían alma, ¿no? Y se comparte también acá en estos territorios y con los pueblos originarios, pues también se les ha tachado de ignorantes, de que no hablan bien el español. Y yo les digo a mis estudiantes, pues ¿quién habla bien español? Porque así es la discriminación. Ay, no te hablo porque no hablas bien español. Y de pronto hago ejercicios en el salón y les digo, a ver, ¿cuántas lenguas manejamos acá? ¿Cuántas lenguas hablamos? Resulta que pues español nada más, el producto de la imposición lingüística que está reflejado muy bien en la universidad como un centro de un centro de dominio también ideológico, de control y también desde las lenguas. Pues aquí en México tenemos pues 68 lenguas, 365 variantes dialectales y escasamente en las universidades tenemos presencia de población. Y cuando hay población originaria, pues se trata de ocultar, de mimetizar, de que no descubran de dónde soy por esta cuestión de, pues, ¿qué van a decir que vengo del pueblo? ¿Qué van a pensar de mí en la universidad? Hay que cambiar porque cuando llegamos a la universidad se supone que vamos a mejorar y entonces hay que erradicar todo lo que sabemos porque vamos a aprender. Yo les digo que la universidad es una isla. Cuando salimos vemos el mundo real y entonces nos enfrentamos a cosas también en las comunidades, en la ciudad. Cuando vemos también que en las universidades hay una superioridad intelectual, superioridad epistemológica. Yo tuve la oportunidad recientemente de asistir a la Facultad de Ciencias Básicas en Tlaxcala. Di una plática sobre lenguas originarias en Tlaxcala y las preguntas que eran este, que si evolucionaban las lenguas porque ellos hacían ciencia y que cómo podría pensar la ciencia desde alguna lengua originaria porque a ellos no les cabía la cabeza que se puede hacer. Y cuando fui ejemplificando, pues fueron cayendo así como, pues sí, es cierto, se puede hacer en cualquier lengua, no solamente en la lengua del dominio, que es el español. También hay en México, pues estos procesos que son muy fuertes de estandarización de las lenguas, al crear un alfabeto estándar para, al menos para el náhuatl, que tiene 30 variantes dialectales, y lo estandarizaron. Hablaron a las academias estatales de náhuatl, en este caso, y también del otomí ñañú y de otras lenguas, pero siempre son grupos pequeños, reducidos, y nunca, o casi nunca combinan la información a la gente, pues que no tiene nada que ver con la academia y entonces se crean cuestiones de superioridad intelectual, porque yo sí sé escribir y como tú no sabes, debes aprender a escribir como yo lo dicto. Y pues hay discusiones bastante interesantes desde alguien o de muchos que no hablan ninguna lengua originaria y opinan, o también desde gente que hablamos lenguas originarias y opinamos y nos atrevemos y nos tachan de que, pues no, es que lo tuyo no es válido como bien decías, doctor. Y también hay presencia de especialistas de las lenguas y muchos de ellos son extranjeros que nos vienen a enseñar cómo pensar, cómo escribir, cómo analizar quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos,
como, y también, porque también la antropología es bien atrevida, se atreven a explicarnos nuestros rituales, cómo entender nuestros rituales. Y esta cuestión de la mirada del exótico, ¿no? Porque es exótico, es raro, es digno de investigarlo. Y cuando vamos a la comunidad, pues se ven como exóticos. Uno no, los demás, porque es así de raro. Y entonces ese es como el mal también de la antropología que se anda cargando. Ahí está la etnohistoria, todo lo etno es para pueblos indígenas. ¿Y por qué no quitamos la palabra etno? Etnomúsica, etnomatemáticas, etnocomida, etnomoda, y yo alguna vez de tanto que le decían etno, entonces yo les decía, entonces yo soy un etnohombre. ¿Y por qué? Porque yo soy miembro de un pueblo originario. Dice, no, es que eso no, le digo, pues es que hasta allá hay etno de todo, y entonces pues yo soy un etno, porque decían etnodocumentos, un congreso de documentos escritos de lenguas originarias, son etnodocumentos, válgame el señor. Y quien proponía eso, pues son siempre gente que no pertenece ni a la lengua ni a la cultura, gente de fuera, gente local, pero que rechaza todo eso porque es exótico y hay que estudiarlo. Y ya para finalizar, cuando se presenta esto, también se folclorizan las lenguas, ¿no? Vamos a poner anuncios en lenguas indígenas en todos lados, pero que no queremos indígenas porque eso afea nuestro puesto. Ah, pero ahí está. Sí atendemos las lenguas, pero a los que los hablan, no, ellos no, porque ellos que se vayan a vender otras cosas salir al mercado, donde pertenecen, aquí no pertenecen. O sea, esta inclusión-exclusión al mismo tiempo. Y cuando hablamos y reflexionamos de todo esto, pues podemos pensar en la filosofía también de los pueblos originarios. O sea, ¿qué hay de la filosofía? ¿Cómo nos podemos reconectar o conectar con quiénes somos nosotros? Ese pensar de nuestros seres o seres creadores, ¿no? Que son diferentes al mundo católico, son diferentes a todas las religiones. Pues muchas gracias por esta plática, que muy enriquecedora y con profundas conexiones también de resistencia y demostrar que uno no está de acuerdo con muchas cosas, con el orden colonial impuesto desde hace mucho tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias por tu comentario, Raúl. Sí, de hecho, compartimos mucho con México, tanto nuestras bondades como nuestras maldades que hay, ¿no? Y es muy similar en todos los sentidos, ¿no? Y por ahí siempre es un país hermano que igual estando yo ahí escuchaba cosas que también pasaba aquí, entonces estamos en lo mismo. Y gracias por tu comentario. Y pues ahí creo algunas preguntas que nos han dejado aquí en el chat. Y una de estas preguntas, a ver, aquí tenemos, ¿qué acciones podríamos como estudiantes empezar para quitar estas brechas? Eh, Justo lo que comentaba Raúl, ¿no? Cuando preguntaba yo a los estudiantes de qué lugar vienen, si hablan alguna lengua originaria o no, siempre hacía esta pregunta cuando empezamos las clases y muy pocos decían, yo vengo de una comunidad, pero muy tímidamente. Eh, Algunos aceptaban que hablaban alguna lengua porque precisamente la discriminación, ¿no? Se da dentro de la institución de sus propios profesores, de sus compañeros. Y en algunos casos no había un solo estudiante que levantara la mano, entonces yo levantaba lo mío, ¿no? Yo vengo de un lugar y recién algunos se animan y levantan también. Entonces preguntaba, pues, ¿y ustedes de dónde vienen? De Plaza de Armas, ¿no? Decían, sí, la plaza central del pueblo. Y pues ahí uno recién se da cuenta que muchos vienen y trabajando ya los temas, refuerzan sus propias prácticas, entienden lo que es suyo también. Y creo que es un punto para comenzar es eso, ¿no? Es conocernos, conocer lo que es nuestro en principio, porque como no lo conocemos tan bien, creemos que todo lo que nos han dicho todos estos discursos de lo mal que somos, que nos han dado a conocer, nos ha hecho creer y legitimar que así es, ¿no? Y eso es algo que nos toca también a nosotros en algún momento sacarlo. Es el caso de nuestros alimentos, nuestras propias comidas. Imagínense que la gente muy poco viste con fibra de alpaca, pero
la alpaca, la fibra de alpaca es caro en otros contextos, pero muy pocos. A los estudiantes siempre les digo, no tienes una chompa de alpaca, estás tiritando de frío, pero deberías, ¿no? Porque en realidad es algo que calienta bastante, etcétera. Pero hay ese rechazo a lo nuestro, ¿no? Comer carne de alpaca era malo porque no, carne de res es mejor, que el carne de ovino está mejor, pero de alpaca no. Pero cuando empezaron a comer en restaurantes turísticos, ahí sí podemos comer, ¿no? Ahora sí se come. Que no se come estos alimentos, etcétera, porque te ennegrecen y no sé qué tanta cosa. Sí, pues, o sea, si no empezamos primero a aceptar lo que teníamos, lo importante que fue, por ejemplo, nuestra hoja de coca, ¿no? La hoja de coca ha sido tan satanizada en todos los sentidos que ya no saben qué hacer con la coca, para erradicarla por aquí, por allá, porque es importante para la población e incluso en algunos casos he visto cómo los golpean cuando traen hojas de coca. Me ha tocado enfrentarme a veces con la policía en algún momento, ¿no? Y por defender un poco también por los abusos que hacen. Entonces, tenemos que empezar a conocer primero, conocer lo nuestro. Yo siento que podemos partir por ahí. Algunas veces hemos aceptado y legitimado lo que nos han dicho, ¿no? Todo lo malo que nos han dicho, y si no nos sacamos eso, pues vamos a terminar odiando, ¿no? Y eso es lo que pasa con mucha gente que migra a la ciudad, termina odiando a su papá, a su mamá, a sus prácticas, ¿no? Y al contrario, ¿no? Deberíamos empezar a apreciar lo que es nuestro. Creo que por ahí habría que empezar, ¿no? Conociendo lo que nosotros tenemos. Eh, También aquí hay otra pregunta. ¿Desde qué ámbito cree que provienen las principales limitaciones o restricciones? Creo que nos toca, pues, de alguna manera también empezar a mover y sacudir todo ese sistema educativo, por ejemplo, en el caso peruano, porque si no lo hacemos, es que estamos aceptándolo también, ¿no? Estamos aceptándolo. Entonces, creo que cuando empezamos a hablar en nuestra lengua, en ocasiones hacemos clases en quechua, ¿no? Y con los estudiantes, y siempre hay estudiante que dice, profesor, ¿puede traducirlo? Porque yo no hablo quechua, ¿no? Pero estás en educación bilingüe, intercultural, entonces empieza a aprenderlo, ¿no? Te toca también aprenderlo. Entonces, tenemos que empezar a mover eso, ¿no? Y a sacudir un poco para que de alguna manera otros también se animen. Pero si los estudiantes en principio no aceptan lo que son, ¿no? Y luego rechazan todo ello, y pues, ¿cuándo van a exigir que, por ejemplo, sus profesores les permitieran hacer ciertas cosas también, ¿no? Entonces, los docentes también tienen que recibir algunas propuestas de los propios estudiantes. Nos ha tocado a nosotros también hacer estas cosas con los profesores, aunque de por ahí siempre se van a enojar, y luego a los profesores también nos toca hacer eso. Aunque no todos nuestros colegas comparten nuestra perspectiva, empezamos a mover esto. Yo con mis cursos, que lo que vengo haciendo, como les dije, hay colegas que pasan por ahí y se quedan mirando en la clase como queriendo entrar a la clase, ¿no? Para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en algún momento también ellos empiezan a imitar, empezamos a contagiar. Hay otros colegas que sí también lo quieren hacer, y empezamos a hacer de a poco. No es que vamos a hacer un cambio también así tan pronto, porque esperar el cambio que venga de arriba para abajo va a ser el cambio que ellos decidan, como ellos quieran. Y eso siempre se ha hecho de esa manera. Todo cambio nos han impuesto de arriba. Y creo que el cambio viene más bien de abajo, de nosotros. Empezar a, ¿no es cierto?, cuestionar esas metodologías de cómo empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, creo que desde ahí empezamos, desde abajo, desde nosotros también, ¿no? Y ahí vamos a ir poco a poco. Cuando empecemos a sacudir con mayor fuerza, se darán cuenta, y casi en el fondo va a ser como que nosotros tenemos que imponer ese cambio en el fondo, porque si no, nunca lo van a hacer. Lo van a hacer a lo que ellos quieren, como lo que pasa con esto que decimos de la estandarización de las lenguas, que son precisamente gente especialista en la materia, que son de afuera, pero que nos dicen cómo hacerlo. Ellos tienen la verdad, nosotros no podemos, ¿no? Entonces sí nos toca pues mucho, y ahí nos toca tanto a estudiantes, docentes, a nuestras propias instituciones, para ir mejorando un poco esto. Esto que les cuento pasa en ciencias sociales. Imagínense lo fuerte que es en ingenierías, ¿no? Es mucho más fuerte, porque a las justas a veces tienen un curso de realidad nacional, donde a veces trabajan muy poco, y no hace mucho, durante la educación virtual que se dio durante la pandemia, un profesor le decía a su estudiante, así en la clase virtual, ¿no? Tú estás hablando cantando, ¿no? Deberías hablar mejor, deberías aprender de tu compañero y pronunciar mejor las palabras, porque estás cantando.
Y le dice un profesor que también era del mismo lugar, ¿no? Que era de Ayacucho, y le dice a su estudiante que no debe hablar cantando. O sea, es que aquí estás en la universidad, en las universitas, como decía un colega de historia, molesto porque se aprendía quechua, decía, no hay que aprender quechua, hay que aprender inglés, eso es lo que tenemos que hacer, porque es el idioma universal, ¿no? Entonces, sí hay pues mucho esto que hay que seguir trabajando por ahí, ¿no? Um, Bueno, Vicente, aquí hay comentarios. No sé si quieras tomar el micrófono, Giovanni. Giovanni es estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Intervención Educativa y me parece que ya respondiste un poco a la pregunta que él hace. Giovanni, ¿quieres tomar el micrófono? Giovanni Aguilar. ¿No? Buenas tardes a todos. Hola, Gracias, Giovanni, maestra. adelante. Gracias igual por la palabra. Pues bueno, creo que sí es muy interesante toda la perspectiva en la que me llama mucho la atención y justo como decía la doctora Dalia al inicio, pues compartimos como creo que no es motivo de orgullo, pero compartimos justamente esta parte en la que muchas veces se ve pues esta discriminación, ¿no? Este sesgo, esta visión mal impuesta de una raza superior, ¿no? Como decía al inicio. Entonces, creo que, pues bueno, desde la educación y desde como estudiantes, pues creo que sí tenemos mucho de lo cual reconocer primero, darnos cuenta, porque a veces creo que ante la globalización y muchos procesos a los que hoy nos forjan realmente a entrar, pues a veces pasamos por desapercibido, ¿no? Pero si nos empezamos a dar cuenta como de esos aspectos, pues podemos tener un mayor panorama y pues también darnos cuenta, ¿no? Y en cierto sentido, pues también un pensamiento pues más crítico. Pero gracias, muchas gracias. sí, gracias a ti. Me hiciste recordar algo también que veo entre las redes sociales y justo leyendo aquí el comentario de, de David respecto al sincretismo, ¿no? Pasa como que los estudiantes ahora de universidades públicas son como estigmatizados como hijos de campesinos, ¿no? Ahí está, esta es la universidad de los campesinos, mientras que las universidades privadas, ¿no? Pues hacen una comparación en los memes, en redes sociales. Pues una estudiante de la universidad privada tal y un estudiante de la universidad nacional tal, ¿no? O sea, estas cosas se vienen dando, o sea, como que ahora las universidades públicas están llenos de hijos de campesinos que antes no lo eran y que ahora los hijos de la gente de la clase media, ¿no? Y la élite están en las universidades privadas, entonces ellos tienen mejor educación que los otros. Este tipo de contrastes que se hacen permanentemente, ¿no? Ahora, precisamente aquí con lo que dice David sobre el sincretismo, yo me puse a participar en una danza para conocer también en qué medida lo que discursaban los antropólogos sacerdotes en muchos de los casos. En Perú, por ejemplo, Manuel Marsal, que era un sacerdote antropólogo, pues obviamente él va a discursar el sincretismo porque le convenía decir que todo era sincrético. Pero para mí esto es un discurso como muy vacío, porque preguntando a la gente en estas peregrinaciones que se realizan, la gente ni está pensando en una perspectiva completamente del cristianismo, ¿no? Y para ellos, por ejemplo, los santos, las cruces que se ponen son diferentes. Mientras que para el sacerdote la cruz es una, pero para ellos cada uno tiene una especialidad como lo tienen las montañas. Entonces, hay un entendimiento diferente de este asunto y no es tan sencillo como decir que ya es sincrético esta práctica. Incluso algunos investigadores de Francia, como una colega, decía que el nevado ahora representa la hostia, ¿no? Entonces, los peregrinos suben al nevado porque esto representa la hostia. Y yo preguntando a los danzantes, decía, ¿para ti esto es la hostia, la nieve? Dicen, no, nunca hemos pensado así. Entonces, ¿cómo se construye también en la academia estas verdades, entre comillas, ¿no? Y que a veces terminan legitimándose porque, claro, lo escribió alguien que viene de Francia y tiene mayor autoridad para decir que ese conocimiento está mejor sistematizado que el que yo podría dar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es otra manera como también seguimos reproduciendo esas perspectivas muy coloniales, pero internas quizás, ¿no? Sí, eso quería decir. Gracias. Adelante, Raúl, porque ya lleva ratito con la mano levantada. A ver, adelante. Está bien. Pues nada más para comentar que
Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Cada semestre yo hago la misma pregunta, igual como la haces tú. ¿Hablan alguna lengua originaria? No. ¿De qué región vienen? Y cuando empiezan a hablar, a mencionar las regiones, les digo, ah, sí, tú sí entiendes. No, 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 no hablo, lo entiendo. Ah, ya es diferente. Y alguna ocasión me sucedió lo mismo y me dijo, no, es que yo no lo hablo ni lo entiendo. Y le empecé a hablar náhuatl y cuando vi su expresión así como que de sorpresa, así como que, ¿por qué me está hablando? Le digo, ah, sí me entendiste, ¿verdad? Me entendiste muy bien. Y ahora cuando me encuentro los alumnos que sé que hablan, los saludo en náhuatl o empezamos a conversar en náhuatl. Antes era como más extraño porque los compañeros así como que se admiraban. Ahora como que ponen más atención a ver qué es lo que estamos diciendo. Y ya les dije, ya, pues, que les dé clase su compañero. También, cuando uno va a las comunidades y vamos o se hacen los rituales, con esa cuestión de lo sincrético, yo he visto que le hablan a los dioses católicos y también le hablan al señor del monte, al señor del agua, a la señora o al señor del viento, y traen a los dos entes religiosos, tanto al de los pueblos como al católico. Pero no los mezclan, no se mezclan, sino cada uno tiene su propio espacio. Cuando alguien de fuera ve esto, no, es que eso es sincretismo. Allí están los dos. Pero cuando uno entiende más y cuando uno es de la región, pues va viendo que pues, lo que dicen de pronto los que vienen de fuera, pues se quedan con lo de encimita. Y eso les basta para escribir y para decir que esto es sincrético porque es esto y esto. Porque de pronto no le preguntan a la gente. O si le preguntan para convencerse ellos mismos que están correctos. Y la gente, pues sí, dice, sí, está bien. Como por ejemplo, en Tenango de Doria hay un cerro que se llama Cerro Brujo y hay un montón de cerros brujos en todas partes. Y cuando en la literatura científica antropológica se menciona en el Cerro Brujo de Tenango, Cerro Brujo de Tenango, y cuando pues, yo voy a Tenango y les pregunto, oigan, ¿y cómo se dice, cómo se llama el cerro? Pero en Yujú, Maca Tojo, y eso cómo se traduce cerro divino, cerro sagrado. Y el mismo ejercicio con el náhuatl, es Cerro Brujo, y el Cerro Brujo en náhuatl se llama Cualtepetzintle o Cualtepetl, que es Cerro Bueno. Y leemos la brujería por los estudios de gente que no conoce los contextos y que no habla las lenguas. Y cuando alguien conoce el contexto, habla las lenguas y se escribe, pues como que hay cierto rechazo porque pues es que no lo dijo un extranjero. Siempre es mejor lo de afuera, se cree que es mejor lo de afuera que lo de adentro. Y cuando podemos unir esos conocimientos, compartirlos, conversarlos, que no haya una cuestión de superioridad, sino conocimientos como iguales, entonces podemos cambiar muchas, muchas cosas. Muchas gracias. Vicente, aquí hay una pregunta en Facebook. Bueno, Jessica Vadillo, saludos fraternos, hermano Vicente Torres. Siempre un gusto escucharte, compartir la palabra. Oscar Cedeño te hace una pregunta en Facebook. Buenas tardes, ¿y sus documentos históricos como historia viva? ¿Habrá cursos de lengua originaria como en Tlaxcala para poder entender su propia historia? Sí, yo creo que la pregunta es muy interesante. Siempre nos hemos preguntado de cómo deben estar guardados los conocimientos y, por ejemplo, esto es parte de esos archivos donde se guarda la historia. Nosotros con los estudiantes vemos cómo, y claro, les preguntamos a los estudiantes, ¿por qué aparece un toro aquí? ¿No? En las chalinas que llevan, ahora hay toros, hay herrajes, porque para esa región es importante el toro, el caballo, ¿no? Y pronto va a aparecer, les digo siempre, una moto, porque ahora son las motos las que se han introducido en diferentes comunidades, ¿no? Entonces, es a través de cómo estos elementos que nosotros tejemos en los textiles, nuestra historia se teje, nuestra historia se danza,
¿no? No necesariamente a través del registro escrito, como nos han hecho creer que es la única manera de guardar la información. Hay distintas maneras. En el contexto andino se guardaba a través de los quipus, ¿no? Hay danzas que están mostrando el proceso histórico. La literatura oral que nos cuentan los ancianos nos recuerda mucho de ello, asociado, por supuesto, a la danza, ¿no? Y entonces los textiles y demás, hay todo un conocimiento que está ahí. Y quería ligar un poco con lo que está diciendo David aquí respecto a lo auténtico. Claro, los pueblos no son tan tontos para decir que nos vamos a enfrascar en esto que nosotros hacemos. Siempre han estado innovando permanentemente, pero su innovación siempre ha sido también selectiva. O sea, esa innovación que realizan no siempre es como que impuesta por los de afuera. Nos gustaría a quienes estudiamos que no cambiaran ciertas cosas. Como les digo, yo vengo siguiendo una danza y una peregrinación casi como 25 años, ¿no? En un momento los jóvenes han dicho que ya no quieren viajar en camiones de carga, porque claro, anteriormente viajar en los camiones de carga se daba porque esos eran los camiones que podían ir por las carreteras, ¿no? Tan accidentadas. Pero ahora que está asfaltado el lugar, etcétera, la gente quiere ir en bus porque la mayoría lo hace así. Pero eso se consideró como una tradición, etcétera, pero en realidad, mucho antes que estuvieran los carros, la gente se movía con caballos, burros, etcétera. Pero hay algunos que no quieren aceptarlo y viene también el conflicto sobre el patrimonio, ¿no? Y ellos están innovando, innovan las canciones, innovan muchas cosas. Más bien nos sorprende a nosotros encontrar a los que tienen un televisor en la casa, como que ahí tengo unas imágenes sobre estos juegos que he escrito, donde aparece todos estos deseos que las personas tienen incluso, ¿no? Que les sorprende a algunos, porque creemos que eso es lo auténtico, ¿no? Nos preguntamos qué realmente viene a ser lo auténtico. Lo que pasa es cómo entendemos ese asunto, ¿no? Lo de la montaña, claro, y comparto contigo en eso, Raúl, que indicabas respecto a los nombres. La montaña, por ejemplo, en este lugar que se peregrina se llama Koiluriti, pero la iglesia prefirió traducirla como Koiluriti, que quiere decir estrella en la nieve o de la nieve, ¿no? Mientras que el significado es nevado resplandeciente, porque le conviene lo otro, ¿no? Entonces, ellos van a tomar de esa manera de acuerdo a cómo les convenga, ¿no? Entonces, la gente siempre va a reconocer ciertas cosas, pero no lo escuchamos a la gente, ¿no? Porque no son los expertos. A tal punto que tienen que llevar a académicos expertos para decirles cómo tienen que ir a peregrinar, como pasa con nuestras lenguas, ¿no? Ellos les están en unas charlas, se reúnen para decirles, desde la iglesia se impone ciertas prácticas y ahí se les dice qué prácticas se van a considerar como auténticas, originarias, etcétera, y qué otras no. Y mientras lo que la gente está innovando no se quiere tomar en cuenta. Este es un tema bastante importante, así que no es que no innovaran, están permanentemente innovando, pero hay elementos fundamentales que también se mantienen, ¿no? Que se mantienen, se guardan, y hay otros que se innovan permanentemente, y eso es muy, muy visible en las prácticas que he podido observar, por lo menos aquí en el sur peruano. Muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Al parecer no hay preguntas aquí ni en el Facebook. Yo quisiera hacerte una pregunta. Cuando te escucho, pues sí, cuestiones muy similares en la educación en México. Estos intentos con las universidades interculturales, estos intentos con los bachilleratos interculturales. En México ahora tenemos una nueva política que se llama Nueva Escuela Mexicana, la NEM, que intenta proponer y articular la escuela con la comunidad, ¿no? Pero hay muchos vacíos. ¿Tú qué propones para que las universidades, o por lo menos en la educación media superior, reconozca toda esta diversidad de conocimientos de los pueblos indígenas? ¿Cuál es tu propuesta a un nivel más macro? Porque, como tú dices, bueno, no vamos a esperar de lo macro a lo micro, tú estás haciendo desde lo micro y muchos académicos, pero ¿qué propones para que haya un impacto mayor? ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no hay interés en el gobierno, en la política? Porque pareciera que no solo es Perú, no solo es México, es América Latina en general, ¿no? Claro, es que por supuesto también hay ciertos intereses que se tocan ahí, definitivamente, ¿no? Y cuando van a afectar a intereses, ¿no? De estas personas, hablando en términos políticos, económicos y académicos, entonces pues nunca van a aceptarlo. Por eso la ley universitaria establece claramente quiénes pueden ser docentes universitarios, ¿no?
no da la apertura de que también puede haber personas que tienen conocimientos y que podrían aportar en ello. Incluso los autodidactas, que muchas veces han producido más conocimientos que algunos docentes en las diferentes instituciones, por ejemplo, pero han sido negados en estas instituciones académicas por no contar con el título académico. Y eso es al que hemos asistido todos, ¿no? Estamos obligados de presentar un documento de este tipo para que nos acepten. Y lo mismo en estas universidades interculturales porque la ley universitaria así lo establece. Entonces, y también empieza a haber como una manera de comprender, pues si esta universidad está permitiendo que dictaran personas que no tienen el título, pues esa universidad es como muy folclórica, ya les iba diciendo de cómo ahora se entiende como la Universidad de los Campesinos, ¿no? Es solo para los campesinos, lo que están aprendiendo ahí no te va a servir en el ámbito más urbano, más nuestro, así que tú no estás capacitado porque tu universidad no te enseñó esto, ¿no? Entonces, esto requiere, por supuesto, primero empezar a trabajar con los mismos estudiantes, con los mismos colegas, empezar a discutir estos temas. Con solo indicarte un asunto, por ejemplo, en mi universidad anterior, no en la que estoy trabajando ahora, había un curso que se llamaba Sociedad y Cultura, ¿no? Quitaron el curso, pero era Sociedad y Cultura para todos los estudiantes de todas las carreras, ingenierías y todas, prácticamente todas. Pero quitaron ese curso y propusieron otro, ¿no? Porque consideraron que pues no se puede estar hablando de género, no se puede hablar de interculturalidad, afecta pues ciertas cosas, ¿no? Entonces se quita el curso por ciertos intereses políticos que hay dentro de la institución. Entonces prefieren favorecerle a la disciplina del rector, ¿no? Que es el que va a determinar también en cierto modo ese cambio. Entonces, cada vez más vemos que hay instituciones en donde, por ejemplo, no se enseñan cursos de ciencias sociales porque no se acepta, ¿no? Porque lo que queremos es producir gente que esté trabajando en el mercado en relación a los grupos de interés. Eso es lo que nos piden actualmente, ¿no? Y si no producimos profesionales, ¿dónde se van a emplear? Es nuestra gran preocupación, ¿no? Y hasta ahora nosotros nos piden eso basado en una educación en competencias, ¿no? Nos dicen, este es el modelo que ustedes deben de seguir y aquí se tienen que alinear, porque si no, pues simplemente los vamos a cerrar como institución. Entonces, la batalla es mucho más fuerte y hay muchos colegas pues que en el fondo a veces no quieren asumir esas responsabilidades, ¿no? Y los que venimos trabajando de alguna manera, algo de lo que podemos hacer no es suficiente definitivamente, ¿no? Pero invitaríamos a que más colegas empezaran a trabajar también así, ¿no? Y que quizás estos eventos que abrimos, aunque sean pequeños, que puedan abrir un poquito de conciencia en 2, 3 personas, estamos haciendo algo. Es parte de lo que nosotros hacemos, que quizá no podemos cambiarlo en términos, ¿no es cierto?, de la ley, por ejemplo, universitaria que se planteó de otra manera, pero nunca quisieron aceptarlo, porque querían favorecer a las universidades privadas y nunca quisieron cambiarlo como tal. Entonces, hubo todo un debate en el Congreso precisamente porque querían favorecer también a las universidades privadas. Entonces, no es tan sencillo también como en realidad tenemos y lo que venimos pasando ahorita, ¿no? Y la educación básica regular, por ejemplo. Creo que ahora lo único en muchos lugares que a veces en el fondo vemos que ni siquiera se les hace leer muchos de los textos que deberían ser importantes para conocer su propia historia. Ya no, o sea, ahora no sé qué es realmente lo que hacen porque llegan estudiantes de la secundaria y no conocen muchos de los autores que son importantes, por ejemplo. Ya no saben de eso, pero sí conocen aparentemente de otras cosas, de la tecnología, etcétera. Entonces, sí nos falta hacer un trabajo a nivel del sistema educativo en general, pero también eso implica pelear con todo un sistema, ¿no? Aliarse con algunos congresistas que podrían hacer algo, pero si no tenemos la mayoría de votos en el Congreso, igual vamos a estar insistiendo una y otra vez y pues ahí vamos a quedar. Pero creo que mientras tanto, en lugar de esperar a que ellos tengan la buena voluntad, creo que vamos a ir haciendo algo, ¿no? Así podemos ir transformando de poco a poco, ¿no? Eso es mi comentario. Gracias. Yo creo que sí, Vicente, sumar desde nuestros espacios y 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? En algún momento tendrá un impacto a nivel pues mayor. Pues bueno, Vicente, Raúl, no sé si tengas algún otro comentario antes de otorgar a Vicente la constancia. No, pues nada más agradecer por la plática, por estas
cuestiones que suceden en nuestros países, vemos que hay muchas similitudes, igual muchas desigualdades, y el trabajo que tenemos es, pues sí, abrir conciencias, ¿no? Con los jóvenes, que se sientan, sí, orgullosos de los orígenes, que tengan un sentido identitario y que fomenten el conocimiento comunitario en la universidad y en otros lugares que no sea la universidad también. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Vicente. Damos lectura a la constancia que se te entregará el día de hoy en agradecimiento a esta ponencia. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Vicente Torres Lezama por impartir la ponencia Educación, Cultura y Pueblos Originarios en la Educación Superior en el marco del Seminario Internacional de Educación Intercultural y Producción de Conocimiento de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, realizado en esta Casa de Estudios, 23 de octubre 2025, atentamente Educar para Transformar, y firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de esta institución. Pues muchísimas gracias, Vicente. Esperemos que no sea la última vez y que la próxima, si estés por acá en Hidalgo, en Pachuca, en la universidad, esta es tu casa, siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor Raúl para que nos platique un poco de las próximas ponencias. Muchas gracias. Pues les invitamos a nuestra próxima sesión de nuestro seminario. Va a estar la doctora Jenny Cerecedo Espinosa, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, y ella nos va a hablar sobre percepción y actitudes hacia el idioma quechua en el sur del Perú. Pero no sé, doctora Dalia, creo que también hubo un cambio de fecha. Sí, esta conferencia se realizará el día 20 de noviembre a las 4 de la tarde, horario de México, 5 de la tarde, horario de Lima, Perú. Pues muchas gracias por esta conferencia. Los esperamos a todas y todos en las siguientes, que igual de interesantes, de una crítica también hacia lo que se hacen y hacemos nosotros mismos en esos espacios. Y pues les esperamos en nuestra propia sesión, y agradeciendo también a nuestras compañeras y compañeros de controles técnicos, quien hacen posible la transmisión desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en Hidalgo. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Gracias, doctor. Un abrazo, Vicente, hasta Perú. Muchas gracias, Urpillay Soncolay. Hasta otro momento, Raúl. Muchas gracias, Dalía. Saludos a Jenny. Nos vemos.